Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, el canal de Kriller. Hoy les vamos a estar comentando los puntos más importantes de la primera parte de la rueda de prensa que dieron en la ciudad de Madrid. Así que comencemos. Los médicos, denominados así por autodenominados, realizaron, es un grupo de médicos que realizó una rueda de prensa el mes pasado en la ciudad de Madrid, en la que hicieron una serie de cuestionamientos a las medidas tomadas por la y por el mismo gobierno de España. Pero en este caso el cuestionamiento mayor fue hacia la organización. En referencia, yo diría que en esta primera parte de la rueda de prensa, dos puntos importantes fueron, uno, los criterios que OMS para declarar la pandemia, y dos, lo referente a las pruebas de diagnóstico de la 19 y lo referente a los tapabocas. Entonces, en la primera parte de la rueda de prensa, dio inicio la doctora Natalia Prego Calcedo. Entonces, en esa primera parte, ella estuvo hablando cuestionando a la organización en relación a que ella dice que para tomar la decisión de declarar pandemia a la enfermedad COVID-19 se tomaron criterios burocráticos y no médicos. Ella explicaba que el criterio médico para declarar, bien sea epidemia o pandemia, se basa en los índices de mortalidad y de contagiosidad de una enfermedad. Entonces, en febrero en España se presentaron los primeros casos, enero-febrero, y según las cifras de la misma OMS, para el mes de abril ya la enfermedad estaba en su pico más alto. Tuvo en el mes de febrero un aumento inesperado que no, como para saltar las alarmas, y en abril llegó a el máximo. Entonces, a partir de allí, la curva de contagiosidad y de mortalidad comenzó a descender hasta para principios del mes de mayo, cuando ya prácticamente la curva no solo se había aplanado, sino que había declinado completamente. Entonces, ¿qué es lo que ella explica en la rueda de prensa? Que en lugar de tomar en cuenta, como dicen los libros de medicina y según lo que ella dice, lo que ella ha estudiado, ya para declarar epidemia o pandemia, estos son las cifras que se toman en cuenta a la hora de tomar una decisión como esa. Y en cambio se tomó la decisión en base a criterios burocráticos, porque se estableció que para declarar pandemia se iba a hacer en función de la cantidad de países que estuviesen contagiados. Entonces, desde ese punto de vista, sí se podía declarar pandemia, porque el COVID-19 había llegado a un gran número de países ya. Entonces, ya se estaba extendiendo por el mundo. Entonces, ese cambio de criterio, ella lo denomina un criterio burocrático en lugar de una decisión basada en un criterio médico. Luego, la doctora María José Martínez Albarracín estuvo hablando en relación a las pruebas PCR y al uso de los tapabocas. Entonces, en relación a la prueba de PCR, ella explicaba que esta es una prueba de diagnóstico que muestra un fragmento del material genético de un patógeno. En este caso, estamos hablando del COVID-19. Entonces, el COVID-19 es de la familia de los coronavirus SARS-1, SARS-2, MERS, y tienen similitudes genéticas específicamente con respecto al SARS-1. El COVID-19 tiene una similitud de un 80% en el material genético. Entonces, ella hablaba de un término que son los nucleótidos. Ella dice que en base a la información que tienen las bibliotecas genómicas,
el COVID-19 tiene una cantidad de 29, casi 30.000, 29.900 nucleótidos que identifican que se trata del COVID-19. Es decir, esos 29.900 y tantos nucleótidos tienen una secuencia para identificar a este patógeno, específicamente el COVID-19. Entonces, el PCR es una prueba que muestra un fragmento de tan solo 200 nucleótidos, es decir, de 29.900 a 200 nucleótidos que muestra la prueba de PCR. Es difícil identificar si se trata de un COVID-19, un SARS o un MERS por la similitud que hay entre el material genético de esta familia de patógenos. Entonces, ella solicita o pide que se hagan más investigaciones con respecto a esto, porque es posible que se esté estableciendo como COVID-19, o sea, se esté detectando la presencia de COVID-19 y a lo mejor es un SARS. Y se está asumiendo que es COVID. Entonces las cifras no estarían correctas, o sea, eso tendría una serie de complicaciones a la hora desde el punto de vista médico, para los síntomas, desde el punto de vista estadístico, para las cifras. Es decir, estaríamos diciendo que hay una cantidad X de contagiados cuando en realidad no, de COVID, cuando en realidad no son de COVID, serían de alguna familia del coronavirus. Entonces, la solicitud de ella es esa, que se investigue más con respecto a la prueba PCR, que es la que se está utilizando como la más fidedigna a la hora de un diagnóstico. Y también otra cosa que ella dice es que las pruebas, estas pruebas son pruebas diagnósticas, pero que tienen que estar acompañadas de la parte clínica, que es la de los síntomas, porque una persona puede tener el virus en su cuerpo, y de hecho eso sucede, y sabemos que es así, porque tenemos familiares, porque tenemos conocidos que les ha sucedido, que tienen en el cuerpo el virus, pero no presentan ningún tipo de síntoma. ¿Qué es lo que está indicando eso? Simplemente que la persona tiene un sistema inmune fuerte que hace que el cuerpo mismo cree los diferentes anticuerpos, la inmunidad a la enfermedad. Entonces tiene el virus en el cuerpo, pero no presenta ningún tipo de síntomas. Entonces, eso de enfermos, enfermos asintomáticos, eso no existe, porque usted tiene una enfermedad que presenta unos síntomas. El hecho de que usted tenga en su cuerpo el virus COVID-19 y no presente ningún síntoma, quiere decir que usted no está enfermo. Usted lo que tiene es en el cuerpo un virus, el cual su sistema inmune ha reaccionado como debe reaccionar, atacando al virus por sí solo en el cuerpo. Esa es una de las cosas que la doctora María José Martínez explicaba. Entonces, se estarían contabilizando personas como enfermas a personas que dan positivo en la PCR y en realidad no están enfermas. Es decir, clínicamente no muestran síntomas. Eso es básicamente lo que ella estaba explicando. ¿Cuál fue la otra parte que le tocó a ella explicar? La parte de los tapabocas, en el que ella dice que inicialmente la OMS publicó en el mes de marzo una serie de recomendaciones con respecto al uso de los tapabocas, en el que ellos establecían que los tapabocas eran más que todo para los recintos donde estuviesen enfermos de coronavirus, como en clínicas, hospitales, para los cuidadores, para las enfermeras y para los médicos. Es decir, de estas recomendaciones de la OMS dejaba por fuera a la población sana, que es lo que ella dice que era lo recomendable, porque tratándose de
un virus contagioso, lo lógico es que las personas que están cercanas a los enfermos sean los que utilicen los tapabocas, pero no tiene nada que ver con las personas que no tienen la enfermedad. Entonces, ella dice que eso era lo que correspondía hacer, pero eso fue en el mes de marzo. En el mes de abril, la OMS cambia su recomendación y entonces dice que no, que el uso del tapabocas debe ser tanto para los que cuidan a los enfermos, los cuidadores, las enfermeras, los médicos, para los hospitales y las clínicas, y también para la población sana. Lo que ella considera que es contraproducente, aparte de lo que es en sí no respirar aire puro, pues, porque estamos todos con tapabocas, ella explicaba que entonces no se va a producir lo que se ha denominado, que se ha estado conversando mucho, que es lo de la inmunidad de rebaño, que si una persona, un enfermo se contagia, perdón, una persona se contagia y su cuerpo crea la inmunidad a la enfermedad, las personas que respiren o que les llegue el virus con esta inmunidad y con los anticuerpos, va a tener el virus, pero ya no le va a causar síntomas. Entonces, si las personas que pasan la enfermedad leve, que no son las que pasan las de gravedad, sino las que pasan que su sistema inmunológico les funciona, van a esparcir ese virus con la inmunidad incluido. Y si todos andamos con tapaboca, nunca vamos a crear los anticuerpos para que la enfermedad pase a ser como una enfermedad, como decir una gripe o algo que no vaya a causar gravedad hasta el punto de que las personas puedan morir, perder su vida. Entonces, esa es la inmunidad de rebaño que no estaría ayudando, porque en este caso los sanos, los enfermos, todo el mundo anda con tapaboca. Entonces nunca vamos a tener, el resto de las personas no vamos a tener nunca los anticuerpos, el virus con el anticuerpo. Y siempre vamos a estar expuestos a que si nos contagiamos y si nuestro sistema inmune no responde como debe ser, entonces pasaremos a tener enfermos con cuadros de gravedad. Entonces, básicamente, estas son los cuestionamientos que han hecho los médicos por la verdad. Han sido muy cuestionados, ellos también han tenido un cuerpo de detractores que los ha llamado desde curanderos, que no son médicos, que son pseudo médicos, etcétera. Pero sí llama la atención, y es mi reflexión, o lo que a mí me queda de todo esta primera parte de la entrevista, de la rueda de prensa, y de las reacciones que han tenido los que no están de acuerdo con los médicos, es que generalmente cuando uno busca información sobre el por qué dicen que no es cierto lo que ellos están afirmando, nunca uno encuentra una explicación médica o científica. Sabemos que yo no soy médico, no tengo por qué saber los detalles de médicos de esta enfermedad, pero por lo menos una explicación que uno pueda decir, bueno, tienen razón, no tienen razón, y que uno pueda formarse su propio criterio. Y no es así, las personas simplemente dicen, no es cierto porque lo dice el médico tal, no es cierto porque lo dice la revista tal, no es cierto porque la misma OMS, que es la que está siendo cuestionada en este caso, es la máxima autoridad y dice que no es así. Pero una explicación no la dan, como la han dado estos médicos que explican, ¿verdad?, lo más detallado que pueden para un público que no es de las ciencias de la medicina, puedan entender, ¿verdad? Porque yo no soy médico, pero yo puedo entender que de 29.900 nucleótidos que dice la doctora que tiene o sea, el material genético del coronavirus, a 200 que se muestra en un fragmento de 200 que muestra la PCR, o sea,
cualquiera puede entender esa explicación, pero los detractores de los médicos por la verdad no dan ese tipo de explicaciones, simplemente se remiten a decir que la máxima autoridad internacional de salud dijo que no, o simplemente dicen esas afirmaciones de los doctores por la verdad fue rechazado por la comunidad científica. Sí, pero ajá, la comunidad científica, la máxima autoridad de salud, pero den una explicación a por qué toman estas medidas y no otras. En este momento que yo estoy haciendo este video, hoy es 16 de agosto, en este momento hay unas protestas en la ciudad de Madrid. ¿Y qué es lo que están exigiendo? Los españoles están exigiendo precisamente que los medios de comunicación informen que el gobierno se manifieste con respecto a estas cosas que ellos dicen que hay información que se está ocultando. La gente está que quiere saber, que quiere que le expliquen, que quieren que les digan qué es lo que está pasando. Porque por muy caído de la mata que uno sea, hay cosas que en realidad no terminan de tener lógica para la ciudadanía en general. El mes pasado también hubo protestas por las mismas razones en Alemania, donde allá, porque en España fue uno de los países que más difícil vivieron o siguen viviendo el tema del coronavirus, pero en Alemania no fue así. Ellos tuvieron un mejor manejo de la pandemia. Y hace mucho tiempo que ya las cifras, si en España bajaron en mayo, en Alemania tuvieron que haber bajado antes. Y todavía sigue el confinamiento. Entonces, en Alemania también hicieron protestas porque, ¿cuál es el criterio para mantener a la gente en sus casas? ¿Cuál es el criterio para mantener todavía las cuarentenas? Hay países aquí en Latinoamérica, por ejemplo en Venezuela, donde ahorita en verdad las cifras cada vez son altas. Todavía yo creo que Venezuela no ha llegado a su pico más alto. Allí se justifica que se mantengan las cuarentenas. En Chile, que han sido altas las cifras de mortalidad, entre comillas, ya también se están desconfinando. Entonces, ¿por qué hay algunos países donde todavía se mantienen las cuarentenas y se sigue manteniendo la declaratoria esta de la OMS de pandemia? Entonces, esos son los cuestionamientos que se hacen. Yo siempre al final de los videos les hago una reflexión que es la misma. Nosotros como ciudadanos tenemos que estar informados, tenemos que saber qué es lo que está pasando. Si a usted le convoca, a los ciudadanos se les convoca para manifestación, para que se expresen de alguna manera, y usted está caído la mata, no sabe qué está pasando, bueno, la decisión de cosas que le afectan a usted va a ser tomada por otros, que a lo mejor son otros, esos otros no van a velar por sus intereses. Entonces, a mí me gusta cuando la gente se hace este tipo de manifestaciones, porque indica que la gente se mantiene al tanto de lo que está pasando y se involucra en cosas que le afectan, porque son muchos los empleos que se han perdido, son muchas las vidas que también se han perdido, es mucho lo que está en juego y son nuestras vidas, son nuestros hijos, son nuestras familias, son nuestros vecinos, etc. Entonces hay que estar informados, hay que saber y hay que involucrarse. No estamos diciendo que siempre que las protestas sean pacíficas son buenas, sea quien sea el que se quiera manifestar.
esté yo de acuerdo o no esté de acuerdo. Son derechos constitucionales, son derechos humanos y bueno, y hay que ejercerlo. Así que, amigos, en el próximo video voy a traer la segunda parte de la rueda de prensa de estos médicos por la verdad, y voy a dejar acá abajo el enlace para que ustedes mismos puedan ver las declaraciones de estos médicos, yo diría que médicos valientes, que se han atrevido a cuestionar a la máxima autoridad internacional en salud. Los dejo, nos vemos en el próximo capítulo. Bye bye.